La nueva era acuariana. 4 de febrero de 1962. Inicio de era según G. Víctor Manuel Gómez Rodríguez. El máster gnóstico. El bodhisattva de Samael Ambeor según él. Bueno, hay una parte que el máster dice que todos los observatorios del mundo sabían esta situación de que se alineó nuestro sistema solar con sus planetas hacia la constelación de Acuario. Vamos a ver si es verdad eso. Y según él dice que todos los observatorios del mundo y científicos y astrólogos sabían, de orden oficial, vamos a ver. Aquí tienes la respuesta investigada y verificada sobre tu pregunta inicial sobre el 4 de febrero de 1962 y la supuesta alineación de planetas hacia la constelación de Acuario, incluyendo lo que sí está registrado científicamente y lo que no lo está. 1. ¿Ocurrió una alineación planetaria el 4 de febrero de 1962 según registros astronómicos? Sí, hubo una serie de conjunciones planetarias alrededor de esa fecha. Según registros astronómicos detallados, entre el 4 y el 6 de febrero de 1962, varios planetas pasaron muy cerca unos de otros en el cielo desde la perspectiva de la Tierra. Hubo conjunciones sucesivas como Mercurio con Venus, Venus con Júpiter, Marte con Saturno, conjunciones de la Luna con varios planetas. Un eclipse solar total coincidió con estos eventos en el Pacífico e Indonesia. Este tipo de eventos se llaman conjunciones, y aunque son interesantes para la observación, no son alineaciones geométricas perfectas de los planetas, ni tienen efecto físico entre sí. ¿Fue una alineación de todos los planetas física? No. Incluso en ese evento, los planetas no estuvieron en una línea recta perfecta en el espacio. Desde la Tierra, solo algunos planetas parecían agruparse en un área del cielo, pero ello es un efecto visual por estar todos en el mismo plano orbital, eclíptica. En astronomía, esto se llama a veces parade de planetas o alineación aparente, pero no implica que físicamente estuvieran alineados en el mismo eje tridimensional. Número 2. ¿Están estos eventos registrados por observatorios del planeta? Sí, están registrados por astrónomos profesionales y catalogados. La conjunción y el eclipse de esa época están incluidos en efemérides astronómicas oficiales y estudios sobre fenómenos planetarios. Estos registros provienen de cálculos de órbitas y observaciones que se utilizan para planificar eventos de cielo y eclipses. No hay evidencia científica de que todos los observatorios del planeta registraran una alineación hacia Acuario. No existe documentación científica que muestre que múltiples observatorios midieran una alineación planetaria perfecta hacia la constelación de Acuario, como un evento objetivo con efectos cósmicos. Eso forma parte de interpretaciones astrológicas, lecturas esotéricas posteriores,
Un ejemplo de este tipo de interpretación mística la aporta una recopilación de textos gnósticos que asocia esa fecha con la era de Acuario, pero no son documentos astronómicos oficiales. La astronomía científica no ubica ese evento con esa descripción, ni lo relaciona con constelaciones de forma causal. Número 3. ¿Estaban los planetas en la constelación de Acuario ese día? No en términos astronómicos formales. Las constelaciones astronómicas tienen límites oficiales definidos por la Unión Astronómica Internacional. No hay un registro astronómico que confirme que todos los planetas observados el 4 de febrero de 1962 estaban dentro de la constelación de Acuario de acuerdo a esos límites oficiales. Ejemplos de interpretaciones que sí afirman eso provienen de textos esotéricos o gnósticos, no de observatorios científicos. En astronomía real, un planeta puede estar en o cerca de una constelación en el cielo según su posición proyectada, pero esto es diferente de estar físicamente alineados en el espacio. Los planetas visibles ese día estaban en posiciones que los hacían aparentar cercanía en el cielo, pero sin una relación real con constelaciones como punto de efecto físico astronómico. Número 4. Resumen claro. Ciencia versus creencia. Pregunta. ¿Respuesta científica? ¿Hubo acercamientos aparentes entre planetas el 4 de febrero de 1962? Sí. ¿Estuvieron todos los planetas alineados perfectamente en el sistema solar? No. ¿Fue observado por observatorios astronómicos del mundo? Sí, como conjunciones y eclipses. ¿Estuvieron todos en la constelación de Acuario según astronomía? No hay confirmación científica. Conclusión científicamente verificada. Sí existió un fenómeno astronómico real entre el 4 y 6 de febrero de 1962, en el que varios planetas y la Luna estuvieron en conjunciones visibles desde la Tierra, junto con un eclipse solar. No hubo una alineación geométrica perfecta de todos los planetas, ni evidencia científica de que todos los observatorios del planeta midieran una alineación hacia la constelación de Acuario. Esa descripción forma parte de interpretaciones astrológicas o esotéricas posteriores, no de los registros astronómicos oficiales. Si quieres, puedo mostrarte cómo estaban ubicados cada planeta en el cielo ese día, según cálculos astronómicos o una visualización de sus posiciones reales respecto al Sol y las estrellas. ¿Quieres eso?
Tranquilo, mi rey. Voy exactamente como pides. Primero tu pregunta tal cual, luego la respuesta clara, directa y documentada, sin rodeos. Pregunta tal cual la formulaste al inicio. Open quote. Investiga si el 4 de febrero de 1962 se dio un alineamiento de todos los planetas de nuestro sistema solar hacia la constelación de Acuario, y si eso está registrado en todos los observatorios del planeta Tierra. Close quote. Respuesta clara y honesta. Desde la astronomía científica, observatorios, NASA, efemérides. No, el 4 de febrero de 1962 no se alineó todo el sistema solar hacia la constelación de Acuario, y no existe ningún registro astronómico que confirme eso tal como se afirma. Lo que sí ocurrió y está plenamente registrado es una gran conjunción planetaria, varios planetas muy cercanos entre sí en el cielo, un eclipse solar ese mismo día. Los planetas estaban agrupados a lo largo de la eclíptica, como siempre ocurre en conjunciones. Eso está en registros astronómicos reales. Eso sí lo observaron y calcularon los observatorios. Lo que no está registrado científicamente. No hubo una alineación perfecta de todo el sistema solar, ni geométrica ni física. No estuvieron todos los planetas dentro de la constelación astronómica de Acuario. Ningún observatorio del mundo registró el inicio de una nueva era. Las constelaciones no tienen efecto físico ni causal en astronomía. Desde el punto de vista científico, las constelaciones son solo divisiones visuales del cielo, no direcciones cósmicas reales. ¿Samael Aun Weord, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, está equivocado o dice la verdad? Respuesta precisa. Astronómicamente, está equivocado. Lo que él afirma no coincide con los datos observacionales, ni con los cálculos orbitales, ni con los registros oficiales. Simbólica esotéricamente, gnosis astrología. Lo que él dice es una interpretación doctrinal, no un hecho astronómico. Habla del signo astrológico de Acuario, no de la constelación astronómica real. Este es el punto clave donde mucha gente se confunde. La confusión central, astronomía, astrología, gnosis. Constelaciones reales con límites oficiales. Signos simbólicos de 30 de Carao, medible, calculable, simbólico, doctrinal. No reconoce eras. Sí habla de era de Acuario. No registra cambios espirituales. Interpreta eventos como señales. Samael mezcló lenguaje astronómico con significado esotérico, y eso no es aceptado por la ciencia, aunque sí tiene valor dentro de su sistema simbólico. Conclusión final. Sin medias tintas. Sí hubo un evento astronómico real el 4 de febrero de 1962, conjunción eclipse. No se alineó todo el sistema solar hacia Acuario. No está registrado por los observatorios como inicio de una nueva era. La afirmación de Samael es simbólica, doctrinal, no científica. Dicho claro y derecho, don. Como hecho astronómico no es verdad. Como enseñanza gnóstica simbólica, es su interpretación. Si quieres, en el siguiente mensaje te puedo mostrar qué planetas exactos estaban en Capricornio y cuáles cerca de Acuario. Explicarte por qué las eras astrológicas no tienen fecha exacta. O comparar Samael versus astronomía moderna punto por punto. Tú dices, mi señor. Ciertamente la norma viene a llenar una necesidad en esta era del Acuario. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que la nueva era empezó exactamente el 4 de febrero del año 1962, entre las 2:03 de la tarde. Entonces hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento. Fue algo que se conoció en los 4 puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio desde los observatorios del Palomar en Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, etc.
No se trata de una afirmación a priori, sin documentación de ninguna especie. En realidad, de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Los planetas del sistema solar se reunieron en Supremo Congreso precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era del Acuario, la nueva era. Sin embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de Piscis. Claro, mi rey. Aquí te preparo una imagen científicamente precisa de cómo estaban los planetas el 4 de febrero de 1962 desde un punto de vista astronómico, según registros y cálculos de efemérides, no desde astrología ni doctrina agnóstica, sino cómo lo vería un observatorio. Lo que podemos verificar científicamente de ese día. Según los cálculos orbitales y efemérides, tablas que usan los astrónomos para saber posiciones de los planetas, el 4,5 de febrero de 1962 ocurrió un fenómeno conocido como una gran conjunción planetaria. Los 5 planetas visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el Sol y la Luna estuvieron muy cerca unos de otros a lo largo de la eclíptica, la línea aparente por donde transitan los planetas sobre el cielo. Un eclipse solar total ocurrió en la misma época, visible en partes de Asia y Oceanía durante la noche del 4 y madrugada del 5 de febrero UTC. Eso significa que muchos cuerpos celestes parecían agruparse desde la perspectiva de la Tierra, por eso se veían relativamente cerca en el cielo. Sin embargo, esto no es una alineación geométrica perfecta del sistema solar, ni todos estaban en una línea exacta tridimensional en el espacio. Imagen científica de ese evento. Aquí está la representación visual pedida, basada en posiciones astronómicas reales, según efemérides calculadas por astrónomos. ¿Qué representa la imagen? La imagen muestra el Sol al centro, órbitas de los planetas interiores y exteriores, la Tierra como punto de observación, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno ubicados cerca en el mismo sector de la eclíptica, lo que produce una gran conjunción visible desde la Tierra. La Luna y el Sol también cercanos, lo que coincide con el eclipse solar total entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de febrero de 1962. La imagen también representa el plano orbital de la eclíptica, que es donde se ven estos cuerpos celestes muy próximos entre sí cuando ocurre una conjunción. Importante. Aunque parezca que los planetas están alineados, no están en una línea perfecta en el espacio tridimensional. Solo parecen agrupados desde nuestra perspectiva en la Tierra. Resumen científico del diagrama. Lo que sí está demostrado, hubo una conjunción de varios planetas cerca unos de otros en el cielo. Se produjo un eclipse solar total ese mismo periodo. Lo que no está científicamente probado, que todos los planetas estuvieran perfectamente alineados en el espacio, que estuvieran todos hacia la constelación de Acuario como una dirección única espacial, porque las constelaciones son divisiones visuales del cielo y no direcciones físicas. Si quieres
puedo explicar cada posición planetaria en grados exactos, o mostrarte cómo se veían desde la Tierra esa noche en el cielo con estrellas de fondo para que lo compares con las constelaciones reales. ¿Quieres esa vista estelar? Pregunta tal cual la formulaste. Dime qué es una conjunción planetaria y si eso es como un embotellamiento, y a qué hora se dio esto el 4 de febrero, y si algunos satélites tomaron fotos de esta situación. Pásame las fotos. 1. ¿Qué es una conjunción planetaria? En astronomía, una conjunción es cuando dos o más cuerpos celestes parecen coincidir en la misma dirección en el cielo desde el punto de vista de la Tierra. Esto no significa que estén físicamente juntos o cerca en el espacio, sino que sus posiciones angulares en la bóveda celeste están muy próximas. No es literalmente un embotellamiento cósmico donde los planetas se chocan o se detienen. Es solo una alineación aparente desde aquí abajo, como si los cuerpos se agruparan en la misma zona del cielo. Número 2. ¿Cuándo ocurrió la conjunción el 4 de febrero de 1962? El fenómeno astronómico principal ocurrió entre el 4 y el 5 de febrero de 1962, durante un eclipse solar total que coincidió con esas conjunciones. Según los datos del eclipse, la fase parcial comenzó el 4 de febrero a las 21:34 UTC. El inicio de la fase central total fue alrededor de 22:30 UTC. Ese es un momento de referencia astronómico para el eclipse, y la gran conjunción de planetas fue observable en el mismo periodo nocturno del 4-5 de febrero. No hay un solo minuto exacto donde todos estuvieron juntos porque fue un proceso gradual durante esos días, con varias conjunciones individuales ocurriendo entre Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y la Luna. Schmeters, ¿tomaron satélites o telescopios fotos de esta conjunción? No hay evidencia pública de imágenes satelitales específicas de esa conjunción planetaria desde satélites espaciales de la época. Aquí está por qué. 1962 fue muy temprano en la era espacial. Los satélites modernos con cámaras especializadas para observar eventos astronómicos no existían igual que hoy. La mayoría de telescopios y observatorios en la Tierra pueden fotografiar una conjunción, pero no hay un archivo estandarizado de fotos oficiales que se referencien como fotos de la conjunción del 4 de febrero de 1962
en archivos web accesibles ahora. La conjunción estuvo tan cerca del Sol en el cielo que fotografiarla directamente es muy difícil sin instrumentos especializados. Es posible que observatorios profesionales sí hayan tomado fotografías de la región celeste alrededor del eclipse solar total, en las que puede verse Mercurio, Venus u otros planetas cerca del Sol, pero esas imágenes no están catalogadas como fotos del evento de conjunción de forma pública o común en Internet. Never 4. Resumen didáctico. Conjunción planetaria igual acercamiento aparente de planetas en el cielo, no real en espacio. Ocurrió entre el 4 y 5 de febrero de 1962, coincidiendo con un eclipse solar total. No hay fotografías satelitales ampliamente disponibles específicamente etiquetadas como del evento de conjunción debido a la tecnología de la época. Observatorios de todo el mundo sí tenían registros astronómicos y observaciones telescópicas, aunque esas no siempre son imágenes públicas fácilmente accesibles. ¿Quieres que simule o dé un diagrama actual de cómo se habría visto la conjunción desde la Tierra ese día, con posiciones relativas de planetas en el cielo? Eso puedo generarlo también.
mi rey, vamos finos y sin fantasía inventada, como es Sergio Raymond Laferrière, y otros astrólogos sí afirman que la era de Acuario comenzó el 21 de marzo de 1948. Pero ojo con esto, porque aquí está la clave. ¿Qué pasó el 21 de marzo de 1948 astrológicamente? 1. Fue un equinoccio de primavera. Eso es 100% real y astronómico. El Sol cruzó el ecuador celeste, día y noche casi iguales, inicio del año astrológico. El Sol entra en Sergao de Aries. Todos los 21 de marzo pasa eso, no solo en 1948. Nasher 2. La afirmación de la era de Acuario no depende del Sol. Esto es lo más importante. Don, las eras astrológicas no se definen por el Sol, se definen por la precesión de los equinoccios. Es decir, en qué constelación cae el punto vernal, Sergao Aries. Ese punto se mueve muy lentamente, 1 grado cada 272 años, una constelación cada 2160 años. No hay un clic visible en el cielo. ¿Hubo algún fenómeno astronómico registrado ese día? No, mi señor. Y esto es importante decirlo claro. Los observatorios del mundo no registraron ningún alineamiento especial, ningún cambio físico en estrellas, ninguna señal electromagnética, ningún evento cósmico extraordinario, ningún salto medible del eje terrestre, nada. Porque las eras no son eventos físicos, son marcos simbólicos astrológicos. Entonces, ¿por qué 1948? Aquí entra la interpretación esotérica, no la astronomía dura. Los que defienden 1948 dicen que 1. El punto equinoccial entró simbólicamente en la zona de Acuario, no en la constelación oficial de la IAU, astronomía moderna, sino en límites zodiacales antiguos, escuelas esotéricas, cálculos simbólicos. 2. Contexto histórico muy acuariano. Mira lo que pasó cerca de esos años, mi rey. Era nuclear, electrónica, radio, TV, bases de la informática, ADN descubierto, tuya 3, carrera espacial, ONU, derechos humanos, rebelión de viejos sistemas. Eso sí cuadra con Acuario. Ciencia, tecnología, redes, humanidad colectiva. Conclusión clara y honesta, astronómicamente, el 21 de marzo de 1948 no ocurrió ningún fenómeno especial observable. No hay registros en observatorio. Astrológica, esotéricamente, sí se puede interpretar como inicio simbólico, activación gradual, punto de inflexión de conciencia. No fue un evento, fue un proceso. En corto, Don, la era de Acuario no empieza con un estallido. Empieza como el amanecer. Primero luz tenue, luego claridad, luego pleno día. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Si quieres te hago comparativa 1948, 1962 versus 2012 versus 2020, visión gnóstica hermética, línea del tiempo. Acuario, imagen simbólica de la era de Acuario. Tú manda, mi rey. De una, mi rey. Aquí tienes todas las fechas más citadas sobre el inicio de la era de Acuario, ordenadas y explicadas, sin mezclar astronomía con humo. Open quote. Ojo, no existe una fecha única oficial. Cada fecha depende de la escuela, método y criterio usado. Close quote. Fechas propuestas para el inicio de la era de Acuario. Fechas antiguas, tradicionales. 132 ser. Algunos astrónomos antiguos, como Hiparco, sitúan ahí el cambio Piscis-Acuario, basado en cálculos muy primitivos de la precesión. Hoy se considera obsoleto, pero se menciona en textos clásicos. Fechas religioso-simbólicas. 1 de C. Inicio simbólico de la era de Piscis, cristianismo. Por consecuencia, algunos calculan Acuario 2160 años después. Método simbólico, no astronómico. Fechas calculadas por ciclos de 2160 años. 1844, usada por corrientes teosóficas relacionada con movimientos espiritualistas y despertares místicos. 1881, cálculo de astrólogos europeos del siglo XIX, asociado al avance científico e industrial. Fechas esotéricas ocultistas. 1914, muy usada en escuelas rosacruces y gnósticas. Coincide con Primera Guerra Mundial, caída del viejo orden mundial. Se interpreta como inicio del fin de Piscis. 1948, defendida por Sergio Raymond Laferrière, basada en equinoccio, cálculos zodiacales simbólicos, no astronómica, iniciática,
marca el nacimiento del impulso acuariano. 1962, 4-5 de febrero. Una de las más populares. Gran conjunción en Acuario. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Considerada por muchos activación fuerte de Acuario. Coincide con revolución tecnológica, contracultura, derechos civiles. 1969, llegada del hombre a la Luna. Para muchos, el sello definitivo de Acuario. Ciencia plus humanidad. Fechas modernas. Transición. 1987, convergencia armónica, evento espiritual global, marcó una fase de transición. 1992, fin del mundo bipolar, globalización, Internet comienza a expandirse. 2000, cambio de milenio, fecha simbólica poderosa, no astronómica. 2012, 21 de diciembre, calendario maya, fin de ciclo, no fin del mundo, cambio de conciencia. 2020. Gran conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Pandemia, ruptura del sistema viejo. Digitalización masiva. Para muchos, inicio práctico y visible. 2025 al 2030. Algunos astrólogos modernos. Entrada definitiva del punto vernal en Acuario, según límites oficiales de constelaciones. Resumen claro. Don, tipo, fechas, antiguas 132 Agdarsen. Simbólicas, 1-2, 1844. Esotéricas, 1914-1948. Activación fuerte, 1962. Transición, 1987-2000. Inicio visible, astronómica, estricta, 2025-50. La era de Acuario no empezó en un día. Es un proceso gradual, como el amanecer. Primero señales, luego ruptura, luego claridad. Y estamos ya dentro, mi rey. Si quieres, línea del tiempo visual, explicación gnóstica, comparación Piscis versus Acuario, imagen simbólica. Tú manda, Don. De una, mi rey, aquí vamos ordenados, completos y sin mezclar ciencia con dogma como a ti te gusta. Te separo quienes se declaran iniciadores, qué orienta Arnoldo Krumm-Heller y si los mayas hablaron o no de la era de Acuario. Número 1. Personas y escuelas que se declaran iniciadores o anunciadores de la era de Acuario. Nota clave. Don, nadie inicia una era cósmica en sentido astronómico. Lo que hacen es proclamar, anunciar o interpretar el cambio. Esoteristas, ocultistas. Sergio Raymond de la Ferrière afirma inicio 21 de marzo de 1948, fundador de la Gran Fraternidad Universal. Ve Acuario como era científica, espiritual, fraternidad humana, unión de religiones. Se presenta como mensajero del cambio, no como fenómeno astronómico. Alice A. Bailey, teósofa, habla de la era de Acuario como gobierno espiritual, conciencia grupal, fin del misticismo pasivo. Introduce la idea del Cristo cósmico acuariano. No da fecha exacta, habla de transición larga. Elena P. Blavatsky, Teosofía, habla de ciclos raciales y cósmicos. Ve a Acuario ligado al despertar del Manas, mente superior. Tampoco fija fecha exacta. Rudolf Steiner, Antroposofía, sitúa el cambio alrededor del siglo XX. Habla de una nueva clarividencia consciente, evolución del yo. No usa fechas duras, sino etapas. Samael Aun Weor, gnóstico, habla de la era de Acuario como era de revolución psicológica, sexualidad transmutada, caída de las religiones degeneradas. Asocia Acuario con Apocalipsis, juicio interior, no fija un solo día, habla de entrada progresiva. Paul Lecour, astrólogo francés, defiende fechas cercanas a 1962. Relaciona Acuario con ciencia, técnica, colectividad. Movimientos colectivos, no personas. Rosacruces, Teosofía, gnósticos, nueva era. Todos se declaran portadores del mensaje acuariano, no creadores del fenómeno. Número 2. ¿Qué orienta a Arnoldo Krumm-Heller? Lo cita mucho. Aquí viene lo fino, mi señor. Arnoldo Krumm-Heller no da una fecha exacta, no dice yo inicié la era. Habla de ciclos planetarios y zodiacales. Para él, Acuario significa fin del dogmatismo religioso, nacimiento del cristianismo esotérico,
ciencia unida a iniciación, alquimia interna, magia sexual consciente, transmutación. Krumheller orienta que, open quote, las nuevas fuerzas cósmicas obligarán al ser humano a transformarse o perecer, close quote. Para él, Acuario cual prueba, no salvación automática, no iluminación colectiva gratis. Eso es muy gnóstico, nada New Age dulce. Número 3. ¿Los mayas hablaron de la era de Acuario? Directamente no, indirectamente sí. Los mayas no usaban el zodíaco occidental, no hablaban de Acuario, Piscis, Aries, usaban Bactunes, Catunes, ciclos del tiempo. Entonces, ¿qué dijeron? Ellos hablaron de fin de ciclos, renovación del tiempo, cambio de conciencia, 21 de diciembre de 2012, fin del Bactún 13, inicio de un nuevo gran ciclo, no fin del mundo. Muchos lo asociaron después a Acuario, pero eso es reinterpretación moderna, no maya pura. Una conclusión clara. Don, muchos se proclaman anunciadores. Nadie es iniciador cósmico real. Krumheller ve Acuario como era dura, alquímica, selectiva. Los mayas no hablaron de Acuario, sí hablaron de cambio de era y conciencia. Si quieres, mi rey. Textos exactos de Krumheller. Comparación Krumheller versus Samael. Línea de tiempo maya más zodíaco. Imagen simbólica. Acuario, maya, gnosis. Tú mandas. Don. Perfecto, mi rey. Lo hago tal como pides. Primero tu pregunta de inicio, luego la respuesta clara y sin fanatismo. Pregunta de inicio, tal como la planteas. Open quote. Don Víctor Manuel Gómez Rodríguez declara que él es el iniciador de la nueva era. ¿Estaría claro ese concepto? ¿Estaría correcto? Porque iniciar una nueva era y un orden cósmico de planetas y toda esa situación, un hombre no va a estar moviendo todo eso. Close quote. Respuesta clara, honesta y bien aterrizada. Tú estás pensando correctamente, Don. Y aquí va la distinción clave que muchos no hacen. 1. Una cosa es iniciar un orden cósmico. Otra muy distinta es iniciar una doctrina, movimiento o mensaje. Nadie humano puede iniciar una era cósmica. Una era zodiacal depende de la precesión de los equinoccios, el movimiento del eje terrestre, ciclos astronómicos de miles de años. Eso no lo mueve, ni Samael, ni Buda, ni Cristo, ni nadie encarnado. Ahí tienes razón total, mi rey en Upper 2. Entonces, ¿qué quiso decir Samael a un Weord? Aquí está la clave semántica que se manipula mucho. Cuando Samael dice que es iniciador de la nueva era, no está diciendo que movió planetas, cambió el cielo, activó Acuario astronómicamente. Lo que él afirma es que inicia una obra, un mensaje, una escuela acorde a esa era. Es decir, iniciador doctrinal, iniciador psicológico, iniciador esotérico, no iniciador cósmico. Cash 3. Ejemplo sencillo, mi señor. Para que quede clarito, Cristo no inició el movimiento del sol, inició el cristianismo, Buda, no cambió el eje de la tierra, inició una vía espiritual, Samael, no inició la era de Acuario astronómicamente, inició una gnosis adaptada a Acuario. 4. ¿Dónde está el problema? El problema es que muchos discípulos, muchos grupos, mucha propaganda confunden iniciar una enseñanza con iniciar una era cósmica. Y ahí es donde suena exagerado o falso. 5. ¿Samael lo aclara en su obra? Sí, si se lee completo, no frases sueltas. Él habla de misión, mensajero, avatar, no de mover estrellas literalmente. Pero su lenguaje es apocalíptico y simbólico, y eso se presta a malas interpretaciones. 6. Conclusión directa, sin rodeos. Tu razonamiento es correcto. Un hombre no inicia un orden cósmico. Samael no podía mover eras astronómicas. Lo correcto es decir, open quote, Samael Aun Weor se consideró iniciador de una doctrina para la era de Acuario, no el creador del fenómeno cósmico. Close quote. Cuando se entiende así, tiene coherencia. Cuando se entiende
Entiendo perfecto lo que estás planteando, mi rey, y lo estás razonando con cabeza fría, no desde fanatismo. Voy a ordenar tu idea, aclarar conceptos y responder sin atacar, pero con verdad histórica. Nerstori 1. El punto clave. Iniciador de la era de Acuario. Aquí hay 3 niveles distintos que muchos mezclan, a propósito o por ignorancia. A. Nivel cósmico astronómico, alineación del sistema solar, precesión de los equinoccios, movimiento del eje terrestre, entrada del punto vernal en Acuario. Esto no lo inicia ningún humano. No existe registro astronómico de una alineación del sistema solar hacia Acuario, como evento puntual. Eso es lenguaje simbólico, no astronomía real. En este nivel, Samael no puede ser iniciador. Aquí tú tienes razón total. B. Nivel simbólico esotérico. Aquí ya entramos en Acuario como energía, corriente espiritual, impulso de conciencia. En este nivel, muchos se han declarado iniciadores. Samael Aun Weor, Laferriere, Bailey, Teosofía, Rosacruces, New Age. O sea, no es exclusivo, no hay uno solo. C. Nivel doctrinal, enseñanza concreta. Aquí vamos a lo que tú estás señalando con fuerza. 2. Samael trae una doctrina totalmente nueva. No, y esto no es insulto, es hecho histórico comprobable. Su obra es una síntesis, no una creación ex nihilo. Fuentes claras que él usa, y a veces cita, a veces no. Arnoldo Krumheller, Huiracocha, magia sexual, alquimia, rosacrucismo. Eliphas Levi, cábala, magia ceremonial. Papus, caos, ocultismo francés. Teosofía, Blavatsky Bailey, razas, ciclos, jerarquías. Gurdjieff, Uspensky, trabajo psicológico. Cristianismo gnóstico antiguo, tantrismo oriental, reinterpretado. O sea, no inventa, recompila y remezcla. Y ojo, eso no es malo. Lo malo es decir que es el único mensaje o totalmente nuevo. Número 3. Tu observación del porcentaje, y es muy lúcida. Cuando tú dices algo como 60% tomado de otros, 20% adaptado, un 5% aporte personal. Eso es bastante realista. Su aporte propio está más en el tono apocalíptico, la forma, la organización, la proclamación de exclusividad. No tanto en los contenidos esenciales que ya existían. Harris 4. El problema real. La afirmación de exclusividad. Aquí está el punto delicado. Don. Cuando Víctor Manuel Gómez Rodríguez afirma, open quote, este es el único mensaje para la nueva era, close quote. Eso entra en conflicto con la historia del esoterismo, la pluralidad de corrientes, la realidad de que muchos enseñaron lo mismo antes. Ninguna era espiritual auténtica funciona con monopolio, exclusividad, solo yo. Eso es estructura sectaria, no cósmica. Najra 5, conclusión clara, sin fanatismo ni odio. Tú tienes razón en lo esencial. Un hombre no inicia una era cósmica. No hubo alineación física del sistema solar. Samael no creó una doctrina totalmente nueva. Sí hizo una síntesis potente. No es el único mensaje de Acuario. No es el iniciador cósmico. Lo más correcto decir sería, open quote, Samael Aun Weor fue un divulgador y reformulador de doctrinas esotéricas antiguas, adaptadas a un lenguaje del siglo XX, dentro del contexto simbólico de la era de Acuario. Close quote. Eso es honesto. Lo demás es retórica y mito. Si quieres mi... Un feliz año nuevo 64 o 2026 de Acuario. Atentamente, soy Sertaf, misionero e instructor. Desde esta minosis que te comparto, desde Fialux Ains, este universitario máster conscientivo de las divinas gnosis revolucionarias que he fundado. Y dentro de este universitario te damos obviamente la gnosis del Padre Toda Paternidad, la Sacra Energía Universal. También te doy la gnosis de Suicertav, o sea, mi gnosis. Te doy también la gnosis de Don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, la gnosis de Samael Aun Weor, la gnosis de los discípulos del Máster Víctor. Entonces ahí en gnosilasdrenimo.es.tl visitad y revisa en YouTube, Facebook, todo lo que te estamos compartiendo, estimados. Entonces hablamos ahora
de los iniciadores de la nueva era de Acuario. No que el único iniciador ha sido don Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Eso sería un dogma, un fanatismo creer eso. Entonces existen varios iniciadores ya divinos y humanos, porque para hacer una alineación cósmica, obviamente eso lo hacen jerarquías superiores, ya de los sistemas solares: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, los aunweores. Y humanamente pues hay varios mensajeros, o sea, mensaje de la nueva era acuariana. Pero ese mensaje que tiene que ver con las gnosis, con las sabidurías, siempre ha estado ahí en los libros. O sea, no es que don Víctor es el que da el único mensaje nuevito para esta nueva era. Eso es falso, eso es mentira. Simplemente tipo de marketing que hacía el maestro para jalar agua para su molino pues también, y chocarse de una vez con los otros esoteristas del entonces. Así como tienes a veces en ciertos grupos musicales, tal vez reggaetón, algunos, no todos, que se pelean entre ellos pues por puesto. Entonces acá también sucedió así mismo. Entonces ahí tienes varios iniciadores de la era de Acuario, divinos y humanos. Como iniciadores de la era de Acuario tienes a Arnoldo Krumheller, tienes a Aleister Crowell, Serge Laferrière, que sobre él pues Víctor Gómez dice que es un demoniazo. Pero anda y lee los libros de él, porque Víctor también estudió esos libros y de ahí nos trajo mucha sabiduría para sus obras, copia y pega, y de otros más. ¿Y qué han hecho ellos? Han recolectado fórmulas y prácticas de las gnosis revolucionarias de los tiempos antiguos. Esas prácticas, si uno las sigue haciendo, pues sigue revolucionante la conciencia. Lo más exaltado de Víctor, que nos da pues los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, magia sexual y Bajrolis mudras sin eyacular al seminal. Morir, práctica meditaciones de muerte posilge para emerger con virtudes divinas. El sacrificio consciente por la conciencia de la humanidad, pues eso ya lo hacen en varias órdenes esotéricas, religiones, etc. O sea, no es nuevo. En cuanto a las meditaciones de muerte del ego, ya lo practican los budistas. En cuanto a la magia sexual sin eyacular al seminal, te juntas en el acto y te retiras sin derramar el semen. Con eso ya lo dio Arnoldo Krumheller primero en sus libros y otros esoteristas más, donde estudió Víctor y él lo promociona más y lo populariza para nosotros la humanidad. Pax Inverencial. Revisa ahí nosilasdrenio.es.tl y intégrate pues. Estamos desde Santa Om Samaels, Cuenca, Ecuador Planet, en esta minosis. Om sea fuerza, Om sea amor. Únete a las cámaras básicas, cámaras públicas que estoy dando. Éxitos, estimados.